chistosos. Ahora mismo nos fuimos a la calle, le preguntamos a la gente, donaría sus órganos y esto fue lo que encontramos. Señor, buenos días. ¿Está usted de acuerdo con la donación de órganos? Por supuesto. ¿Y su familia tiene conocimiento de ello? ¿Qué opina? Claro. No, sí, están de acuerdo todos, porque al final pues salvar una vida sería un legado bueno, ¿no? Para alguien, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la donación de órganos? Sí. Dime, ¿tú donarías tus órganos? Sí, estoy muerto, sí. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Es más, cuando yo renové mi DNI, pedí que por favor podrían donar mis órganos. Me parece importantísimo realmente. ¿Podría mostrarlo a la cámara, por favor? No lo tengo. No tiene su DNI. Lamentablemente, pero sí. Dígame, ¿su familia está de acuerdo con esa decisión? Claro, totalmente. Todos completamente de acuerdo. Me parece que es un acto de lo más humano, de lo más normal. Y bueno, si ya uno no va a estar aquí y los órganos están buenos, ¿por qué no darle la vida a otro ser humano? Me parece importantísimo realmente. ¿Por qué usted ha decidido donar sus órganos? Porque yo creo que si me pasa algo y yo muero físicamente, bueno, alguno de mis órganos puede ayudar a vivir a otra persona, ¿no? A otra persona que lo necesite. Si alguno de mis órganos funciona y puede, ¿por qué no? Todo el mundo respeta mi decisión. Tanto yo como mi esposo hemos decidido donar órganos. Si algún accidente o algo que suceda, vamos a donar los órganos. ¿Está de acuerdo con la donación de órganos? Sí, señorita, estoy de acuerdo. ¿Usted donaría sus órganos? Por supuesto, por supuesto. ¿Usted consultó con su familia? ¿Están ellos de acuerdo con su decisión de donar los órganos? No he consultado, pero yo ya como soy mayor de edad, yo determino y tengo esa... Yo he pensado que es lo mejor. ¿Por qué donaría sus órganos? Porque hay otra persona que lo necesitan, que pueden aprovechar los órganos que yo tengo bien para ayudar a otra persona que lo necesitan para seguir viviendo. ¿Está de acuerdo usted con la donación de órganos? ¿Ha consultado usted con su familia antes de hacerlo? ¿Su familia está de acuerdo? No, nunca hemos tocado ese tema. Bueno, pues ahí tiene usted nuestra visita. La mayor parte de la gente que consultamos está de acuerdo con donar sus órganos. Ahora, hay un problemita con el DNI. Muchos hemos puesto en nuestro DNI que sí somos donantes. Pero quien dispone del cadáver es la familia, no uno mismo. Por más que hayamos puesto nuestra voluntad por escrito en nuestro DNI, a veces la familia no lo toma en cuenta y se niega a que haya donación de órganos. Tenemos aquí a nuestros tres invitados. El principal de ellos está agarrando una de las jirafas de nuestro zoológico particular. Ahí lo tenemos ahí. Está con un poderoso chupetín de color rojo y se mira en la pantalla. Él se llama Diego Benavides Calderón. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenas noches. Está demasiado... yo supongo que entretenerme a que responder a mí y comer su chupetín. No hay ninguna duda de lo que le interesa el chupetín. Su mamá es la señora Rosemary Calderón. ¿Cómo está usted, Rosemary? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y está también con nosotros Rosario Hidalgo Valenzuela. Buenas noches, señor Chema. Muy Rosario? bien, gracias. Muy buenas noches. Vamos a comenzar con Rosario. Rosario es una receptora de riñón y páncreas. Así es, señor Chema. ¿Cuándo le han hecho Hace 2 años, 5 meses ya me han realizado el trasplante de riñón y páncreas. Riñón y páncreas. ¿El trasplante fue simultáneamente? Así es. Simultáneamente. Los dos a la vez. Los dos a la vez. Cuéntenos cuándo llegó usted o cuándo llegaron usted y su familia y los doctores a la conclusión de que el único remedio que usted tenía era un trasplante. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, en sí todo esto no viene desde que dijimos en familia lo vamos a hacer, no. Sino ya desde que yo tuve mi enfermedad de la diabetes desde los 11 años. Como decía yo, pues no, hay trasplante de riñón, hay trasplante de corazón. Y a mi médico le pregunté, doctor, ¿y trasplante de páncreas? Le pregunté. Bueno, me dijo, aquí en el Perú no hacemos. Sería en otro país, me dice, pero tendría que estar mal del riñón. Pasaron los años y llegaron ya a la edad en que yo ya estuve mal del riñón.
Y lamentablemente, pues como dicen, no, la enfermedad del riñón ataca ya y te deteriora todo el organismo. Así es. Todo el organismo, claro. Tu cuerpo ya no resiste tanto el tratamiento de la diálisis. En ese tiempo yo ya estaba en diálisis peritoneal. Y como ya tenía por enterado de que en otros países había trasplantes de páncreas y riñón, dije, en el Perú no lo hacen, buscaré fuera. Y gracias a Dios, como digo, es el milagro que aquí en el Perú se pudo realizar ese trasplante. ¿Buscó en otros países? En otros países busqué. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Como cuáles? Países de España, claro. En Cuba sabía que hacían esos trasplantes, pero en todos los países me pedían nacionalidad. Nacionalidad, pues, así claro, es. Y claro. Realmente, pues, una nacionalidad de la noche a la mañana no te la dan. No. Igual, pues, ¿no? Y el tiempo iba pasando, claro. Mi enfermedad iba avanzando, ¿no? Vamos a dejarlo ahí para hacer un poquito de suspenso en su narración, porque después le voy a preguntar cómo fue el momento en el que usted se enteró de que había un páncreas para podérselo trasplantar. Vamos ahora con la señora Rosemary Calderón. Señora Rosemary, ¿cuándo se entera usted de que su hijo necesita un trasplante? Mi hijo lo llevé al hospital Rebagliati. Para eso ya venía con un diagnóstico desde Loaiza, y entonces en el Rebagliati, como hay esas especialidades, lo trataron y me dijeron que él iba a hacer la diálisis peritoneal. ¿El diagnóstico que traía de Loaiza qué era? Nefroobstrucciones, tenía obstrucciones, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita. Bueno, no importa esto. ¿Y cómo notó eso usted? ¿Cómo lo veía? Los síntomas, ¿Qué es lo que le notaba? Mi hijo no se hinchó, no lo vi nunca hinchado, pero él pujaba mucho para orinar, vomitaba demasiado, fiebre, claro. ¿cómo se llama? No comía y estaba con una anemia severa mi hijo. Ajá. Tenía con 6 de hemoglobina cuando llegó al hospital. De acuerdo. Esos fueron los síntomas que detectaron la enfermedad de mi hijo. De acuerdo. Eso le detectan en el Loaiza y se va usted a Rebagliati con ese diagnóstico. Sí, con ese diagnóstico. ¿Con quién habla ahí? ¿Cómo es la cosa? Llegó a emergencia y la doctora Ponce, que estaba de guardia esa noche, lo hospitalizó cuando vio su historia clínica que yo traía de Loaiza. Lo hospitalizó y empezó su hospitalización. Mi hijo pasó a intermedios porque llegó bien agitado. Agitado. Sí, estaba con la urea, la creatinina tan alta que estaba acidótico mi hijo. Entonces lo llevaron a intermedios, lo estabilizaron a puro bicarbonato de sodio, y de ahí al día siguiente entró a sala de operaciones. Los nefrólogos, el doctor Pitre, el doctor García, la doctora Cisneros y el doctor César Liendo, fueron los que hablaron conmigo el problema que iba a pasar mi hijo, el tratamiento que iba a recibir, y que esto era largo, era un procedimiento hasta llegar al trasplante. Hasta que llegara el trasplante. Sí, entonces... ¿Había órgano disponible en ese momento? No, porque además él era muy pequeño, tenía un año y 2 meses. ¿Un año y 2 meses? Sí, él empezó su diálisis 1 año y 2 meses. ¿Diálisis al año y 2 meses? Sí. Oiga, para usted eso ha debido ser tremendo. Sí. Lo logré superar porque había mamás que sus hijos habían empezado la diálisis desde que nacieron. Señor Dios mío. Sí, desde que nacieron. O sea, ya sabían desde el vientre de ellas que iba a venir. ¿Cuántas veces a la semana tenían que hacerle diálisis? Él se hacía las diálisis todos los días, la diálisis peritoneal. Me capacitaron en el hospital y luego lo hice en mi casa. Te entrenaba, gracias a la licenciada María y a la licenciada Rosita. En otras palabras, la diálisis era indispensable porque no había trasplante. No había su riñón ya no funcionaba, no le iba a ayudar, él necesitaba la diálisis peritoneal. ¿Le dijeron que se le podía hacer un trasplante? Sí, me dijeron que sí, pero mi hijo tenían que corregirle varias cosas porque él tenía obstrucciones internamente. Le corrigieron y muy bien, llegó al trasplante. Vamos a hacer una breve pausa también, señora, con la venia además de el joven Diego Benavides Calderón. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal está el chupete? Está meditando la respuesta. Vamos a dejarlo acá, tenemos que ir a la pausa con su venia, señora, y al volver, ¿en qué momento de este proceso largo, complicado, es que se enteran nuestras 2 amigas aquí presentes, y Diego por ende también, de que se puede hacer un trasplante y de que hay un órgano para que se pueda trasplantar? Esto y más
después de la breve pausa que tenemos a continuación. Rosario Hidalgo Valenzuela es receptora de riñón y páncreas. Vamos a regresar con ella ahora. ¿En qué momento se entera usted de que hay un órgano listo? Bueno, realmente pues me hicieron 3 veces el llamado para decirme de que me iban a hacer trasplante. Y como dicen, a la tercera fue la vencida. Ajá. Me llamaron a las 9:30 de la noche, ¿no? Y realmente pues como dicen, no, cuando uno le hacen el llamado es para entregarse a Dios ese día. Pues lo único que yo hacía era entregarme en las manos de Dios porque era el primer caso en el Perú. ¿Era el primer caso en el Perú? El primer caso en el Perú. ¿De trasplante de páncreas y riñón? De páncreas y riñón. ¿Páncreas fue el primer caso usted? Y fui con una fe segura, porque ya había tomado yo la decisión de hacerme este trasplante. ¿Qué temía usted? Tenía diabetes desde los 11 años. Ya, tenía diabetes, claro. ¿Qué temía? Bueno, como le digo, fui segura. Ya estaba segura. Ya estaba segura de hacerme el trasplante. De acuerdo. A mis padres también les dije, no, si regreso es porque sí Dios lo ha permitido. Ajá. Si me quedo es porque también Dios lo ha permitido. Pero no quiero después arrepentirme de no haberme hecho el trasplante. Fui decidida a hacerme el trasplante. Cuando me dijeron, Rosario, si es compatible contigo, yo Dios dije, mío. este es el momento. Claro. Que todo tenía que salir bien, decía yo. Incluso ni siquiera me despedí de mis padres porque le dije al doctor que me estaba llevando a hacer las operaciones, dígale a mis padres que ya me está llevando. Pero sabía que iba a regresar, estaba segura, realmente. Y como ven, aquí estoy con Aquí está usted. ¿Cuánto duró la operación? La operación habrá durado pues... Bueno, me llevaron 6 de la mañana, sala de operaciones y regresé a las 7 de la noche regresé a UCI, porque ya estaba programada. Cuidados intensivos. Así es. UCI, cuidados porque intensivos. ya estaba programada yo por ser el primer caso, ¿no? Casi más de 12 horas he estado en sala de operaciones. ¿A qué hora despertó? A las 8 de la noche habré despertado. ¿Con qué se encontró cuando despertó? Media somnolienta, veía a mi alrededor enfermeras. No podía hablar porque todavía estaba con el tubo que me habían colocado, pero yo sabía que estaban a mi alrededor, ¿no? Habré despertado al día siguiente, ya en la mañana, pero ya era para, como dicen, decirte que podía respirar y que me saquen el tubo. Hasta el día de hoy, después de mi operación, no he sentido ningún dolor, nada, era como si no me hubieran hecho nada. ¿Qué cuidados tiene que tener ahora? Como dice, los cuidados son con los medicamentos. Con los medicamentos. Tomarlos a la hora indicada. Ok. ¿No? ¿Muchos medicamentos tiene que tomar usted? No muchos medicamentos porque son 2 medicamentos que son los que nos mantienen los órganos, ¿no? Okay. Son inmunosupresores. 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 Y como dicen, ya depende de cada paciente cómo lleve su vida, ¿no? Yeah. El hecho de no tener infecciones, sobre todo, y eso nos permite pues llevar una buena vida. Hay que cuidarse de las infecciones. Así es. Así es, eso es lo más importante, ¿no? ¿Cuál fue su primer contacto con sus papás? El primer contacto fue primero con mi mamá, que fue a verme a UCI. A la UCI. Cuidados intensivos. Así ya. es. ¿Y su mamá qué esperaba encontrarse? La verdad creo que verme viva, lo primero, ¿no? Lo primero era verla viva. Es verme viva, pero como dicen pues mis papás, a lo menos ellos se enteraron de que todo iba bien, yendo bien en el proceso porque a ellos les informaban cómo iba mi operación y lo primero que le dijeron, porque primero fue el páncreas que me trasplantaron. Correcto. Y fue una técnica que le dijo, el trasplante funciona de páncreas que le han hecho. Ya. Y ese es lo más importante Claro. porque el riñón que viene, que ya hacen trasplante y es más fácil. Es fácil. Además tenemos mucha más experiencia en Así trasplantes es. de riñón. Y ellos se pusieron contentos. Ya me al imagino. saber En su caso, señora Rosemary, ¿cuándo fue que le dijeron ya estamos listos para hacer el trasplante? Cuando llegó a su peso ideal de él, por la edad que tenía, para que deben tener entre 15 y 20 kilos, De acuerdo. entró a la lista de espera y estuvo 1 semana y media casi en la lista cuando la doctora me llamó que había una donante, una niña de 6 años, que había fallecido, que Dios la tenga en su gloria. Gracias a ella mi hijo está trasplantado. Le donó su riñón, la niña tenía 6 años
Y el riñón de la niña le donó a mi hijo y a otra niñita más, que es su hermanita de riñón de mi hijo. Hermana de riñón. Sí, que es de Puno. La niña es de Puno. La niña es de Puno. Sí, y es su hermanita de riñón de mi hijo, gracias a la niña de 6 añitos que falleció. ¿Conoce usted la hermana de riñón de? Sí. ¿Sí? Sí, porque estuvieron hospitalizados los dos juntos. Sí, se operaron ese mismo día, y se llevan muy bien. De acuerdo, me imagino que sí. Son hermanos de riñón, que es un concepto. Sí, hermanos de riñón, así le llamamos en el hospital, porque comparten el mismo riñón. Qué bonito concepto, qué interesante. Sí. Óigame, y esto, cuando entra a la sala de operaciones, ¿cómo se sintió usted? Nerviosa, pero estuve con mi esposo y mi mamá que me acompañó en la operación, pero dije, no, Dios mío, está en tus manos, es su día, es su hora, porque era el primer llamado que le hacían a mi hijo y era el más compatible con la donante, mi hijo, y entonces yo dije, Señor, es tu día, es tu hora, tú obras en él. Si él quiere que salga bien, saldrá bien. Todo le dejó a las manos del Señor, estuvimos tranquilos con mi esposo. Mi hijo entró a las 3 de la tarde y salió a las 7:30 de la noche. Y ahí de frente lo llevaron a UCI, señora, acompáñenos, nos dijeron, corriendo detrás de mi hijo, porque lo iban a llevar a UCI a mi hijo, que estaba entubado, dormido, pues estaba inconsciente. Sí. Fue emocionante. Fue emocionante. Sí, fue emocionante saber que ya va a tener una vida plena, no va a depender de las bolsas de diálisis, porque a mi hijo yo le conectaba. La diálisis es terrible. Yo he tenido grandes amigos. Mi último gran amigo que estuvo dializándose hasta que murió prácticamente fue el Chino Domínguez, ¿no? Bueno, un gran peruano, un gran fotógrafo peruano, y claro, la diálisis es un problema, es un suplicio terrible. Sí. Es necesario, evidentemente. Es necesario, les ayuda bastante. Pero además tiene una duración limitada, no se puede estar constantemente. Usted, amiga Rosario, ¿tiene alguna dieta especial? Bueno, lo único que nos prohíben por los medicamentos es la papaya, la toronja y la uva. Papaya y toronja. ¿La papaya por qué, oye usted? Por los medicamentos inmunosupresores que tomamos. O sea, si comemos esos alimentos, los medicamentos no funcionan. ¿Anulan el efecto de los medicamentos? ¿La papaya? La toronja y la uva. Y la uva, Dios mío. Y bueno, como dicen, pues también controlarnos en lo que es los carbohidratos y los azúcares, porque no podemos subir de peso. Eso es muy importante. Sobre todo, ¿no? Mantener un peso. ¿Alcohol puede tomar usted o no? Realmente, pues es dependiendo de cada uno cómo quiera llevar una vida. ¿Sí podría tomar? Sí podríamos tomar. Somos personas finas porque tomamos whisky. ¿Usted toma whisky? No podemos tomar vino ni el pisco porque contienen uva. Así es que somos personas finas. Por la uva, qué interesante. Somos personas finas. ¿Y qué whisky toma usted? Bueno, el que he probado ha sido de etiqueta azul o negra, no me acuerdo. ¿Etiqueta azul la ha tomado usted? ¿Toma usted etiqueta azul? Me ha invitado un poquito que le he probado. Oiga, ¿cómo? Somos personas finas, por eso le digo. ¿A qué hora son los trasplantes? Hay que entrar a la lista, ¿verdad? Hay que entrar a la lista. Y en su caso, Rosemary, en el caso de Diego, ¿hay restricciones de alimentación y cosas? Sí, la uva, la papaya, la toronja. Bueno, tenemos que llegar hasta aquí. Han sido ustedes muy amables y ha sido muy emocionante que nos hayan permitido compartir sus recuerdos. Muchas gracias. Las felicitamos a los tres en realidad. Diego, ¿qué tal, Diego? Chao. Sigue concentrado absolutamente. Y que hemos querido poner estos ejemplos para explicarle a mucha gente que la diferencia entre la vida y la muerte es la felicidad. La felicidad que deben sentir los papás de la donante de los riñones, o del riñón, de los riñones en realidad, sí, los dos riñones. Los dos riñones. Uno para este chico y otro para su hermana de riñón. Eso, señores, no tiene precio. Eso, evidentemente, en medio de la tristeza por la pérdida de esa criatura, de esa niña, se dan cuenta claramente de que su muerte no es en vano y que esto no es una frase solamente, sino que es una gran realidad. Lo mismo en el caso de Rosario. Mi donante fue un joven de 30 años con aneurisma que no solamente donó el páncreas, el riñón, sino también el hígado, la córnea, el otro riñón y su piel. Y bueno, sus familiares siempre estuvieron, ellos me comentan porque también los conozco, ellos me buscaron a mí por internet, ya los conozco a ellos y me comentaron cómo fue todo, ¿no? Y gracias a ellos es que realmente estoy aquí, ¿no?
Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Nos vamos a tener que ir a la pausa, vamos a